Bien, finalmente ocurrió el Battery Day de Tesla. Finalmente Elon Musk se presentó en un escenario y ha dado todos los anuncios que todos estábamos esperando y ha sido raro por cómo lo presentaron, increíble por todo lo que han presentado, que es, solo puedo calificarlo como mind-blowing. Es el plan de Tesla de aquí a 10 años con relación a lo que va a pasar con las baterías y cómo eso va a afectar toda la cadena de producción y probablemente vaya a afectar a toda la industria automotriz en general de aquí a 2030. Entonces son muchas cosas las que se dijeron ayer, la mayoría de ellas eran bastante densas, entonces voy a hacer todo lo posible por explicarlo en los términos más simples y sencillos. ¡Empecemos! Tesla tiene como varios retos y problemas para poder convertirse en la empresa automotriz fabricante de coches. No voy a decir que es una empresa de coches porque también es como de tecnología. En fin, para hacer Tesla lo que quiere ser, tienen como varios problemas que deberían de resolver. La mayoría de esos problemas tienen que ver con la escala, lo que requiere en términos de fábricas de producción para poder hacer tantos coches como pretenden hacer. Y para hacer todos los coches eléctricos que pretenden hacer necesitan muchas baterías. Y para poder hacer tantas baterías necesitan muchas fábricas para hacerlas. Y para poder hacerlas necesitan un material que sea lo suficientemente sustentable como para poder producir en masa al nivel que ellos pretenden producir. Y además tienen otro problema muy grande, que es el precio general de los coches, que tiene que ver con el precio general de las baterías. Para poder vender muchos coches, los coches tienen que ser más baratos. Y para poder vender coches más baratos necesitan que las baterías sean más baratas. Y para poder vender muchos coches necesitan producir muchas baterías. ¿Entienden un poco cuál es el problema? ¿Por dónde va la cosa con Tesla? Tienen un severo problema de escala. Tienen un severo problema de costos de producción y tienen un severo problema del costo final para el consumidor. Son los grandes problemas que tiene Tesla de aquí a 10 años. Entonces, lo que han presentado en el Battery Day es la forma en la cual pretenden resolverla. Para poder hacerlo, han decidido que van a incorporar la producción de la batería a la compañía. Como Apple, para poder hacer el todo, para poder producir como produce Apple, para poder hacer los iPhones y para poder innovar como innova Apple, tienen que encargarse de todo, software, hardware y del control de la producción, que no es lo mismo que ser dueños de las fábricas donde se producen los elementos, donde se producen los componentes. Tesla pretende tener control de la producción, en algunos casos pretende hacer ellos las baterías, pero también seguirán usando a los proveedores que llevan usando hasta el momento, es decir, CATL, Panasonic y demás. Vamos a hablar de eso más adelante. Centrémonos en la batería que Tesla pretende hacer para poder resolver parte del problema. Van a diseñar su propia batería y no solo eso, sino que la van a producir ellos mismos en sus propias fábricas. La batería, ya se sabía de qué iba la batería. Es una batería que en inglés le llaman tabless battery, en español sería como batería sin lengüeta. No me voy a meter en los términos más técnicos de la batería. Lo importante de esta batería es que es más grande, es mucho más fácil de producir y tiene algunas características fundamentalmente superiores que todo lo que Tesla había hecho en el pasado y todo lo que la competencia en general está haciendo. Entonces, esta batería que se llama 4860 tiene 3 características clave. Lo primero, es capaz de almacenar 5 veces más de energía. Lo segundo, es capaz de dar hasta un 16% más de autonomía. Y lo tercero, es 6 veces más potente. Ya solo eso, si aquí acabara la presentación del Battery Day de ayer, si con esto acabara la presentación, hubiese sido mucho más que suficiente. El hecho de que Tesla no es que esté planeando hacerla, sino que Tesla la tiene prácticamente en producción. Han creado las máquinas necesarias para poder hacer esta batería y está a punto de estar en producción. Ya con eso están por encima de la competencia. Pero todo lo demás que han explicado para poder conseguir lo que pretenden conseguir es como toda la industria automotriz, y Tesla pues no sale en el foco, está como en el techo de esta casa, está como en otro lado, es completamente distinto. Entonces, batería nueva. Esta batería con más potencia, con más autonomía, con más capacidad de carga, sorprendente, es mucho más grande. La batería en sí misma es más simple, pero fabricarla es muy complicado. Eso es muy interesante, es parte del proceso de la innovación y de la miniaturización. Entonces, una batería más fácil de producir, con menos elementos, con un mecanismo de funcionamiento distinto, con una manera de conectarse entre ellas distinta. Insisto, no quiero ir a los términos técnicos, pero para poder fabricarla requiere una serie de innovaciones en toda la cadena de producción que es extremadamente complicada. Pero el resultado es un componente mucho más simple, que almacena más energía, que tiene más capacidad y que tiene más potencia. Eso es muy interesante porque lo que hace es empezar a reducir el costo de producción de la batería, el costo por kilovatio hora en la producción. Luego, Elon Musk explicó una serie de cosas que planean hacer para
para reducir significativamente la manera en la cual fabrican baterías. Y al reducir la forma en que fabrican las baterías, al reducir el proceso, hacer el proceso más simple, al dejar de usar ciertos elementos, a empezar a usar otros, el costo de la producción de la batería sigue haciéndose más pequeña. ¿Por qué tienen que reducir el proceso? La forma más fácil de explicarlo era poniendo el número aproximado de gigafactories de Nevada que necesitarían para producir la cantidad de baterías que necesitan producir si quieren llegar al nivel de venta de 2030. Con los mecanismos actuales de producción de batería, necesitarían más o menos unas 135 gigafactories como la que tienen en Nevada. Eso no es escalable, entonces por eso necesitan reducir significativamente todo el proceso de producción de las baterías y por eso deciden hacer su propia batería y por eso están haciendo sus propios procesos. Es muy loco. Y es parte de lo que decía hace un momento, es la, entre comillas, miniaturización del proceso de producción de un componente tan importante como son las baterías en los coches eléctricos. Necesitan pasar de algo muy grande, que tiene muchos pasos, donde se usa mucha agua, donde se usan muchas cosas, a algo muy pequeño, algo muy simple de hacer. Ese proceso de innovar por completo la forma de producir baterías es lo complicado. Ya que tienen claro la forma de producir la batería es simple de producir y sobre todo es barata de producir. Esa es la segunda gran cosa con la cual pretenden descender el precio de la producción de baterías y poder escalar al nivel que pretenden llegar en 2030. Antes de continuar, si están interesados en comprar un Model S, un Model 3, un Model X o un Model Y, pueden entrar a esta dirección que está apareciendo ahora mismo en pantalla, arcos.co/Tesla, y les va a llevar al configurador de Tesla donde les van a regalar 1500 kilómetros de supercarga. Y si es un Model 3 o si es un Model Y, en realidad son casi 2500 kilómetros de supercarga gratis. Continuamos. Y tercero, ¿qué van a hacer? Una vez que tienen diseñada la batería, una vez que tienen la forma de producirla de manera mucho más barata y una vez que tienen el control completo de cómo va a ser esa batería, lo cual es muy interesante, pueden hacer que la batería sea parte de la estructura del vehículo, lo cual es increíblemente ingenioso. ¿Cómo lo explicó Elon Musk? Lo explica con la forma en la cual se fue innovando en el mundo de la aviación. En algún momento los aviones ponían la gasolina en cisternas, porque no tengo una mejor palabra para describirlo, que estaban dentro de las alas. Entonces, como la cisterna tenía una forma, y esa forma era una forma como de botella, por decirlo de alguna manera, había un montón de espacio que estaba en desuso en el ala. Y además, tiene un material que tiene que ser resistente, que tiene que estar bien puesto dentro del ala. Todo eso pesaba mucho más. Cada ala pesaba mucho porque era el ala y además el componente donde guarda el combustible el avión. Y alguien dijo, ¿por qué no hacemos que el ala sea la cisterna donde se guarda el combustible del avión y nos quitamos de todos esos materiales extra y usamos prácticamente el 100% de toda la superficie interna del ala? Claro, por supuesto. Entonces ahora las alas en realidad son cisternas en forma de ala, donde se guarda el combustible. Lo que pretende hacer Tesla es algo muy similar. En vez de hacer un pack de batería, en vez de hacer una batería que tiene una forma que está cubierta, que está guardada y que está empaquetada de cierta manera, y ese elemento, ese componente se pone dentro del coche y se desperdicia un montón de espacio, sobre todo en la parte inferior del vehículo, y además pesa más porque, claro, gran parte de lo que hace que una batería sea pesada no es la batería en sí misma, no son las celdas, es dónde se guardan esas celdas. Entonces lo que está haciendo Tesla, lo que pretende hacer Tesla, es innovar en la forma en la cual ensamblan los vehículos y hacer que la batería sea parte integral de la estructura del coche. ¿Qué hace eso? Coches más livianos, coches más baratos de producir, coches más seguros. Esas tres cosas. Es muy loco. El componente de la batería es extremadamente rígido y si lo usas como parte de la estructura misma del vehículo, hace que el coche sea más seguro. Es tremendamente ingenioso, es increíble. Entonces, todo lo que acabo de explicar haría que el costo total de producción de las baterías que van a tener los Tesla en el futuro se reduzca en más o menos un 56%. Loquísimo. De hecho, si toda la cadena de producción de Tesla es transformada o cuando llegue a transformarse por completo, de acuerdo a una de las diapositivas de la presentación, van a ver estas consecuencias. Un 54% de incremento en la autonomía de los vehículos,
una reducción del 56% en la producción de baterías por kilovatio hora y una reducción del 69% en la inversión necesaria para crear la cadena de producción para producir las baterías. Loquísimo, fuertísimo y tremendo. Lo cual es maravilloso en términos de empresa, en términos de innovación, en términos de ecológicos, porque van a contaminar muchísimo menos. Los materiales que pretenden usar para producir las baterías son mucho más fáciles de extraer, son extremadamente simples de extraer. Montar la infraestructura para extraer esos materiales es simplísimo y se usa casi nada de agua. De hecho, gran parte del proceso lo están haciendo en seco, lo cual es una innovación en términos ecológicos tremenda. Pero, ¿cuál es el beneficio real para nosotros los consumidores? La reducción significativa en el precio de los vehículos en el futuro. Elon Musk ha dicho que para el 2023 pretende tener un coche de Tesla que cueste $25,000. Lo cual está relativamente bien alineado con una predicción que yo hice meses atrás, donde explicaba y consideraba, esto lo hice a principios del año si no me equivoco, y lo hice en otro video, no recuerdo en cuál, en donde en mi opinión Tesla iba a poner a la venta el coche de $25,000, el coche barato, Model C, Model 2, como sea que lo llamen, en 2025. Yo en algún momento dije, esto va a tardar unos 5 años, considerando cómo están las cosas, cómo funciona Tesla en general. Yo creo que en 5 años vamos a empezar a ver el tema del coche barato. Elon Musk ha puesto como fecha límite 2023. Ahora, las fechas de Elon Musk siempre son Elon Time, como dicen por ahí. Y es posible que en 2023 efectivamente presenten el coche, lo muestren por primera vez, pero la puesta en venta sea un par de años más tarde. Y esto ha sucedido ya antes con el Model 3 o con la Cybertruck. El Model 3 se presentó en 2016, se puso a la venta realmente en 2018 y lo empezamos a tener aquí en Europa en 2019. La Cybertruck se presentó el año pasado y probablemente no lo veamos hasta el próximo año o el siguiente. Entonces, 2023, Elon Musk aseguró que va a tener el coche de $25,000. Puesta en venta, pues yo calculo que 2025. Parte de todas las innovaciones que han presentado durante el Battery Day son las que van a aplicar a este futuro vehículo para reducir el precio significativamente. Pero también es importante entender otra cosa. No solo es un tema de costos, es un tema de potencia, de mucha potencia en poco espacio, lo cual es importantísimo para coches como el Semi, para la Cybertruck y para el nuevo Roadster. Es importante poder poner mucha potencia en la menor cantidad de espacio posible. En el caso del Roadster, porque tiene que ser un coche liviano y rápido. En el caso de la Cybertruck, porque tienes que mover un coche muy grande. Y el Semi un poco de lo mismo. Tienes que no solo mover el coche, el camión, sino que va a cargar un montón de cosas, un montón de peso. Entonces necesitas poder tener mucha potencia y mucha carga en la menor cantidad de espacio posible para que tengas una autonomía muy grande. Y por eso es importante esta nueva batería y por eso para Tesla ha sido importante empezar a innovar en el diseño de las baterías y en la producción de las baterías. Y eso es el Battery Day en resumen. Básicamente eso es lo que a ustedes y a mí nos importa como consumidores. Y ahora vienen las preguntas que todo el mundo se ha estado haciendo durante estos días. ¿Eso afecta o impacta en la producción del Model 3 que me he comprado o no me he comprado y quiero comprarme y espero que salga un Model 3 con más autonomía? Lamentablemente no. Hay que ver un poco cómo funciona la industria automotriz, que no es como un iPhone en donde como son componentes más pequeños y como la línea de producción es mucho más acotada, entonces la puedes transformar con relativa simplicidad, sobre todo en Asia, que se han vuelto muy expertos a transformar las líneas de producción para poder acomodarse a lo que se pretende hacer para hacer productos de este tamaño, así de pequeños, o hacer productos como este. Pero un coche no es de este tamaño, un coche es muy grande y hacer coches es mucho más complejo. Entonces, ya que tienes montada la línea de producción, y Tesla básicamente tiene 2 líneas de producción en todo el mundo para hacer todos sus coches actualmente, entonces no puedes detener una línea de producción para empezar a modificar componentes significativos, en este caso la batería, para poder acomodar una batería diseñada por otra compañía o una batería nueva. De hecho, el Model S y el Model X llevan usando la misma batería o al menos el mismo pack de baterías desde el inicio de su producción en 2012 y 2016. El Model 3 va a seguir usando las baterías de Panasonic. De hecho, Elon Musk ha dicho que seguirán contando con sus partners, en este caso Panasonic, y que de hecho les tienen que pedir mucha mayor producción, que tienen que acelerar la producción porque claro, Tesla pretende vender más coches y para poder crecer en escala necesita que sus partners también crezcan en escala. Entonces de ahí CATL y todas estas cosas que hemos estado hablando en el pasado. Entonces no creo que haya un impacto inmediato en la autonomía de los coches de Tesla que ya están en el mercado. De hecho, Elon Musk ya había puesto expectativas en su cuenta de Twitter diciendo la mayoría de las cosas que vamos a anunciar en el Battery Day van a tener un impacto en el Semi, en el Roadster y
aquí en la Cybertruck. Antes de hacer el Battery Day no podía hablar del nuevo coche de $25.000 que pretenden presentar. Entonces, no. Si quieres comprarte un Model 3 hoy, cómpralo. Si quieres comprarte un Model Y hoy, cómpralo. No va a haber un cambio significativo. Eso dalo por hecho. Te vas a esperar el coche de $25.000 porque, como bien decía Elon Musk, mucha gente quiere un Tesla, pero mucha gente no tiene el poder adquisitivo para llegar a comprar un Tesla, al menos en los términos actuales, y entienden que para crecer tienen que pasar de solamente estar en la gama alta, porque el Model 3 más barato cuesta un poquito menos de $40.000 en Estados Unidos, antes de que me reclamen, o casi 50.000 euros en Europa. Estás en la gama alta. Y luego viene el Model X y el Model S, que están en otro lugar. El Model Y pues está intermedio entre el Model 3 y ya me estoy enredando. En fin, Tesla quiere llegar a la gama media y para eso tienen que apuntar a los $25.000 y empezar a vender coches con mucha autonomía pero que sean baratos. Y no lo pueden conseguir ahora porque simplemente no hay componentes lo suficientemente buenos y lo suficientemente baratos que sean capaces de dar eso, de dar esa autonomía por ese precio. Es un poco lo que le pasó a Apple con Intel o con PowerPC. Querían poner un procesador muy poderoso en un portátil y venderlo barato, pero no podían porque las PowerPCs en aquella época no eran lo suficientemente rápidas y tenían que ser muy grandes y no los podían acomodar dentro de un portátil, y a Intel le terminó pasando lo mismo. Por eso nadie usa procesadores Intel en los smartphones y por eso Apple ahora va a usar sus propios procesadores en las MacBook Pros y en las MacBook Airs y en todos sus portátiles. Es un poco lo mismo. La tecnología actual ya no es suficiente para que Tesla pueda conseguir lo que pretenden conseguir a la escala que pretenden conseguir, con la calidad con la cual les pretenden vender coches en el futuro. Entonces van a hacer su propia batería y por eso tenemos que esperarnos, según Elon Musk, 3 años, pero yo creo que son 5 años para ese coche. Entonces, si quieres comprarte un Tesla barato, tienes que esperarte más o menos unos 5 años más. Y por último, en el Battery Day han anunciado finalmente el Model S Plaid, que es un coche tremendo, y la gente de Lucid debe estar así, y la gente de Porsche debe estar así. Pero de ese coche vamos a hablar en otro video. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales, soy @earcos en Twitter y en Instagram. Nos vemos muy pronto. Chao.